Buenas tardes a todos. Disculpas por la demora. Recién terminamos en la anterior materia. Nos damos un minuto para que ingresen sus compañeros y vamos a comenzar la clase en un momento. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la clase de hoy y vamos a recordar un poco los videos que habíamos visto en la última sesión. Habíamos revisado 3 videos y entre ellos teníamos el primero que tenía como objetivo generar algún nivel de reflexión en todos nosotros, de manera que podamos realmente valorar aquello con lo que contamos en nuestro entorno y que, como hemos podido observar en el segundo y tercer video, no alcanza a una condición ideal como en el caso de Noruega, pero no llegamos al extremo de la pobreza como ocurre con los países más pobres que se vieron en el video, ¿no? Entonces, podríamos decir que no estamos en un estado de perfección en relación a la prestación de servicios, pero tampoco estamos en un nivel extremo, ¿no?, de pobreza. Claro, siempre considerando la capacidad y acceso que tenemos a servicio de manera individual. También decíamos que en Bolivia y en el departamento de Potosí específicamente, se pueden observar todavía algunas situaciones bastante extremas, ¿no? Y les comentaba de la experiencia que uno atraviesa al momento de ir al área rural, sobre todo a comunidades y municipios bastante alejados, en los que la población muy apenas accede a algún servicio, de manera que las condiciones precarias les limitan, digamos, en las condiciones de buena habitabilidad. En ese sentido, habíamos dejado una tarea. Necesitábamos saber qué era el IDH, el Índice de Desarrollo Humano. Y vamos a ver quiénes hicieron la tarea. Vamos a ver quiénes están en el día de hoy. Mary Condori, ¿se encuentra Mary? Sí, licenciada. ¿Cómo está Mary? Buenas tardes. Cuénteme, ¿qué había sido el IDH, Mary? Aló, Mary, ¿es todavía?
necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo, ¿no? Se establece una lista de qué tipo de servicios podrían ser básicos para una familia y se establece a partir de esto a cuál de estos servicios accede la población y a cuáles no, que también se genera como un indicador para determinar si estamos o no en condición de desarrollo. Entonces, esto nos va a servir como introducción para el tema que tenemos el día de hoy, que es hablar sobre los servicios públicos. ¿Qué serán entonces los servicios públicos? ¿A qué se referirá? Educación y salud, de hecho, ya lo podemos identificar como parte de los servicios públicos, ¿no? Entonces, ¿qué otros servicios más y por qué tiene que la población acceder a estos servicios? Vamos a verificar a qué se refiere. Creo que Raúl, ¿se encuentra Raúl? Sí, dice, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Ayúdeme con la lectura de estas definiciones, por favor, y al finalizar me da su opinión. De acuerdo, Licen. Eh, el servicio público es la actividad estatal bajo su control que tiene por objeto reglamentar tareas de necesidad pública, cuya utilidad efectiva surge de la forma regular y continua de su prestación conforme a una regla de derecho preestablecida por la autoridad competente de carácter público. El servicio público es una actividad técnica directa o indirecta de la administración pública o autorizada a los particulares creada para asegurar de manera permanente, regular y continua y sin propósito de lucro la satisfacción de una necesidad de interés general sujeta a un régimen de derecho público. Es una definición del autor Serra del año 1982. La última definición nos dice el autor Olivera, eh, Auriou lo considera como la obra de la administración, como el servicio técnico prestado al público, de una manera regular y continua para la satisfacción de necesidades públicas. Esa continuidad y regularidad hacen visible una característica que presenta la idea del servicio, dar al público una ventaja o una comodidad usual. ¿Qué elementos podrías rescatar como importantes en estas definiciones, Raúl? Bueno, dicen las tres definiciones tienen como un punto o algo en común, que el servicio público es ofrecido por la administración pública que está bajo el mandato del Estado. Y el objetivo básico es satisfacer las necesidades de la población. Muy bien. Gracias, Raúl. Vamos a ver quiénes más Vale. han escuchado la definición. Ingrid Cayo, ¿se encuentra Ingrid? Sí, licenciada. ¿Cómo está Ingrid? Buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes, licenciada. otros elementos puede rescatar usted de estas definiciones? Ya se ha hablado de que el servicio público es una actividad estatal o de orden público, si quieren, y busca satisfacer la necesidad de la población. ¿Qué otros elementos importantes puede encontrar usted? La actividad técnica, directa o indirecta. Muy bien. ¿Y qué más? Mm, la satisfacción de una necesidad de interés general. Eso ya se había considerado, ¿no? Mm, a ver, el servicio técnico prestado al público. Ya lo ha dicho usted, es una actividad técnica, ¿no? Ujú. Eh, mm, la idea del servicio. Ya.
Muy bien, entonces vamos a rescatar de su participación sobre todo el criterio técnico, ¿no? Muy bien, Mm, gracias. Vamos a ver quiénes más están el día de hoy. Ricardo Soto, ¿se encuentra, Ricardo? Aló, Ricardo. Ricardo, hoy no está en clases. Paola Valverde, ¿se encuentra Paola? Paola tampoco está en clase el día de hoy, tiene falta. Nicolás Cruz, ¿se encuentra Nicolás? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Nicolás. ¿Qué otro elemento puede encontrar que sea relevante en estas definiciones? Ya hemos hablado de que es una obligación estatal, va a satisfacer una necesidad pública y tiene que tener una característica técnica en la prestación. ¿Qué más podemos encontrar? La prestación de servicios, De eso estamos hablando, ¿no? De la prestación del servicio público. ¿Qué otro elemento? satisfacción de necesidades, licenciada, que es más importante, ¿no? Por ejemplo, yo estaría relacionando, por ejemplo, los servicios de a nivel nacional, ¿no? Electrificación no sé, todos los servicios que tenemos, a eso más lo incluyo, ¿no? No sé si estaría bien porque se refiere, ¿no? A eso, que es satisfacción de las necesidades públicas. Ya se ha considerado. Justamente su compañero Raúl hacía referencia, ¿no? Se trata de satisfacer una necesidad de la población, una necesidad pública. ¿Qué otro elemento puede encontrar en las definiciones? O alguien que quiera colaborar con su compañero. licenciada sin propósito de lucro. Exactamente. Elemento importante, sin propósito de lucro. ¿Qué más? Hay, bueno, un elemento que está compuesto por 3 criterios. Solo nos falta ese. Está compartido en las 3 definiciones. Hemos hablado de que es una actividad de obligación estatal, sí, comparten las 3 definiciones. Que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de la población, muy de acuerdo. Estamos considerando esto. Es relevante en la segunda definición que se trata de una actividad técnica, ¿no? Que tiene que tener algún tipo de garantía técnica en cuanto a la prestación. Sin propósito de lucro, un elemento también sumamente importante. ¿Qué otro elemento más podemos encontrar que es similar en las 3 definiciones y que puede ser importante? Continua y regular. Exactamente. Públicas, licenciada. Las necesidades públicas ya las habíamos revisado, pero el tema de la regularidad y el más completo, el criterio más completo llega a ser llega a tenerlo en la segunda definición, ¿no? Nos dicen que se debe establecer este servicio de manera permanente, regular y continua. Entonces, primer elemento que hay que rescatar. Nosotros cuando hacemos el análisis de una definición, debemos de establecer este nivel de evaluación de las definiciones en relación al aporte que tienen para poder aclarar nuestro objeto de investigación. En este caso, si queremos saber qué es un servicio público, entonces tenemos que buscar qué características nos muestra respecto a un servicio público las definiciones que tenemos. El primer autor nos indica que es una actividad estatal y que trata de satisfacer necesidades públicas, 2 elementos sumamente importantes. El segundo autor, además, establece el criterio de que debe de cumplir con una actividad técnica. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que tener solvencia profesional al momento de prestar estos servicios. Nos dice además que tiene que ser permanente, regular y continuo. ¿Qué quiere decir esto?
que necesitamos que este servicio sea prestado a la población en un mediano y largo plazo, ¿no? Tiene que ser continuo, tiene que ir prestándose el servicio de manera permanente a la población. Tiene que ser regular. ¿Qué quiere decir esto? Que en calidad y cantidad debe mantener siempre el mismo nivel de satisfacción en la población. Y continuo, ¿no? Tiene que tener continuidad en cuanto a la prestación del servicio. No puede ser intermitente o irregular, sino tiene que tener una condición continua. Y finalmente, un elemento sumamente importante que debe de ser una actividad sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Que al tratarse de un servicio público y al estar siendo brindado hacia la población, no debe de buscar una utilidad para quien preste el servicio. No debe de tener un beneficio económico por la prestación de este servicio, sino que se debe generar sin propósito de lucro. Muy bien. Entonces, a partir de esta definición, nosotros podemos establecer algunas características del servicio público. Vamos a ver qué características podemos encontrar. Gonzalo Choque, ¿se encuentra Gonzalo? Gonzalo hoy no está en clase. Fabricio Aguilar, ¿se encuentra? Fabricio tampoco está en clase el día de hoy. Alison Alejandro, ¿se encuentra Alison? Hoy tenemos muchas faltas. Sí, dicen. Disculpa. ¿Cómo está? Alison, Bueno, buenas tardes. Ayúdame con la definición de generalidad, por favor. ¿A qué se referirá este criterio? Listen, ¿lo leo? ¿Sí? Y me das opinión. Está bien. Consiste en que los servicios públicos, una vez instituidos, son para todos los que cumplan con los requisitos establecidos por la administración, sin que se pueda negar el acceso a los mismos a determinada persona por simple voluntad o capricho, independientemente que existen diversos servicios públicos que resultan por sí mismos obligatorios, como lo es el de la seguridad pública. ¿A qué se referirá el criterio de generalidad? A lo que yo entiendo, licenciada, es que son los servicios públicos que están instituidos para todos y que no se pueden negar por, por un simple capricho. Muy bien. Por ejemplo, el tema del bono Juancito Pinto, ¿tendrá esta característica de generalidad? Yo creo que sí, Liz. ¿A quiénes se presta este beneficio? A los estudiantes. En edad escolar para estudiantes de nivel primario, Primarios. secundario y pre-kinder y kinder, ¿verdad? Sí, Liz. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta característica de generalidad, se supone que el servicio público deberá prestarse a toda la población que cumpla con ciertas características. Por ejemplo, este caso del bono Juancito Pinto alcanza a los niños en edad escolar de colegios públicos. Ahí, por ejemplo, de alguna manera se está restando el beneficio para los estudiantes de colegios privados, por ejemplo, ¿no? Pero finalmente la normativa establece el criterio, dice claramente a quiénes se va a prestar este servicio. Por ejemplo, de igual manera se genera el tema del subsidio de lactancia, por ejemplo. Establece el criterio de ir apoyando a madres de familia que estén registrados en el SUS y que tengan X cantidad de meses de gestación, siempre y cuando estas señoras hayan visitado el centro de salud para un control regular, no sé de cuántas veces, de manera que van a tener acceso a una canasta mínima, pero que les va a poder aportar en mejorar su condición nutricional y la del bebé que está por nacer, ¿no? Entonces,
Hay que cumplir ciertas características para poder acceder a estos servicios, pero la obligación es que toda la población que cumpla con estas características tendrá que tener acceso a este servicio público. Y por eso se denominará la característica de generalidad. Vamos a ver el siguiente. Alejandra Coca, ¿se encuentra Alejandra? Licenciada, buenas tardes, sí. Buenas tardes. Ayúdenme con la segunda característica, igualdad. Igualdad. Esta característica se expresa en la idea de que el servicio se debe brindar a todos en forma uniforme y sin distinciones. Resultado, el goce de los mismos en igualdad de circunstancias. De esta manera se da como una característica de naturaleza económica, ya que la contraprestación económica, sea tarifa o precio, una vez fijada por el poder público para lograr el equilibrio financiero del prestador del servicio, ya no se puede modificar y será igual para todos los beneficiados. ¿A qué se referirá? A que todos deben ser igual, ya sea para sus beneficios, ya sea económica, como dice, de manera característica de sus naturalezas económicas. Todo debe ser por igualdad. Muy bien. Por ejemplo, en el tema de agua potable, ¿cuánto pagará usted por servicio de agua potable? En Yolisa. Depende. No, a veces pagamos 60, no mucho. Muy bien. Con seguridad es un parámetro similar al que tiene cada uno de los que estamos en clases el día de hoy, ¿no es cierto? El servicio va a ser el mismo, consumimos la misma calidad de agua potable y pagamos indistintamente, seamos mayores, menores, estudiantes o no estudiantes, pagamos la misma tasa establecida para el tema de servicio de agua potable. ¿Por qué si en la definición decía que tiene que ser sin lucro, nosotros tenemos que pagar el servicio? Resulta que por responsabilidad de la población para con estos servicios y también para poder garantizar que el servicio se cubra a largo plazo, se generan lo que son las tasas o las tarifas. Estas tarifas, claro, tienen que dar accesibilidad al servicio de manera equitativa. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros asumiéramos una tarifa, pónganle de, no sé, 100 bolivianos por metro cúbico, con seguridad muy pocas personas accederían al servicio de agua potable. Pero dado que tiene que ser un servicio que sea accesible para la mayor parte de la población, en realidad el precio es mínimo, ¿no? La tarifa mínima que se paga en el tema de agua de 9 bolivianos. Entonces, es accesible para una persona que tiene condiciones precarias, va a poder todavía acceder a este servicio. En las mismas condiciones y calidad, sí. Va a poder acceder en el horario que se tiene a agua potable, va a poder acceder en su domicilio o en la pileta pública más próxima, ¿no? Pero va a poder acceder al servicio. Y es igual para todos, claro. Hablamos en condiciones de la población y de las familias, ¿no? Vamos viendo la siguiente característica. Fabiola Ñuco, ¿se encuentra Fabiola? Sí, licenciada. Buenas tardes, Fabiola. Ayúdeme con el punto de regularidad y continuidad. Regularidad y continuidad. Regularmente se utilizan ambos términos en forma indistinta. No obstante, resulta conveniente aclarar que lo continuo es lo que funciona sin interrupción, mientras que lo regular es lo que tiene un ritmo. Un compás lo conserva un ritmo, lo que no es intermitente. De esta manera podemos decir que el servicio es regular
porque está conformada a la regla, organizado conforme a disposiciones generales que determinan un sistema organizado y que la continuidad sugiere que el servicio debe prestarse sin interrupción. ¿Qué significará, Fabiola? Que el servicio está conforme a la regla, con la regularidad y continuidad que puede prestarse sin interrupción. Eso, licenciada. En el caso del recojo de residuos sólidos en los carros basureros, ¿qué característica cumplirá? ¿Será regular, será continuo o ambos? Continuo. ¿Qué opina? ¿Será regular, será continuo, ambos o uno de ellos? ¿Qué opinan los demás? ¿El servicio de recojo de residuos sólidos será regular o continuo? Continuo, Licen. ¿Todos los días viene el carro basurero por nuestras casas? Regular, licenciada. Es por regular, Licen. Es depende de los días y la zona. Regular, dicen, porque a veces por las zonas, bueno, generalmente por mi zona pasan 3 veces a la semana. Sí. Bien. ¿Y el servicio de energía eléctrica será regular o continuo? Continuo. Continuo. Continuo, dicen, todos los días tenemos luz. Sí. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, va a tener el servicio público alguna de estas características. O va a ser regular, como en el caso del recojo de basura, ¿no? No todos los días viene. Y tampoco durante todas las horas. Sino va definiéndose un cronograma de recojo y esos días sabemos como vecinos que tenemos que escuchar que está llegando el carro basurero y sacar nuestra basura para poderla disponer ahí. Entonces a eso se denominará regular. Y continúa aquel que no va a tener ningún tipo de corte, como es el caso de la energía eléctrica. ¿El servicio de agua potable será regular o continuo en nuestra ciudad? Continuo también, dicen. Continuo de agua potable. ¿Cuántas personas ahora pueden abrir su grifo y tienen agua en su pileta directamente de cañería? Ambas, licenciada. Es según la zona, creo, Licen. Sí, porque hay zonas donde el cisterna creo que va a repartirles agua. En el caso del agua potable, por lo menos a mí me ocurre que a partir de mediodía ya no puedo disponer de agua de la cañería, si se quiere, ¿no? Sino que tengo que acceder a agua que tengo almacenada en un tanque. Entonces, no llega a ser un servicio continuo. Existen zonas, sí, que tienen el servicio de manera continua, que nunca se corta el servicio de agua potable, por ejemplo. Entonces, ese tipo de servicio cumple a ambos, ¿no? Dependiendo de la zona. Me parece que es continua para aquellas casas que tienen acceso a una matriz principal, entonces no se corta el agua si se quiere en ciertos horarios. Pero en mi caso, por ejemplo, no dispongo de un servicio continuo, sino regular. Yo sé que desde las 7 de la mañana hasta mediodía yo voy a tener disponibilidad de agua potable, ¿no? O desde una noche antes a veces, dependiendo de la programación que se realiza también. Sin embargo, a diferencia de esto, la energía eléctrica sí, ¿no? Cuenta con un nivel de continuidad aceptable en nuestro caso. No tenemos tantos cortes. Muy bien. Entonces, tenemos 3 características en cuanto a los servicios públicos. La generalidad, que tiene la capacidad de cubrir a toda la población que cumpla con ciertas condiciones.
Van a disculpar, algo está pasando con mi trabajo. Decíamos que la generalidad establece el criterio de aquello que cumple para cierto tipo de población, ¿no? Y bajo esas características, por ejemplo, si cumplimos con algunas características que requiere algún beneficio social, entonces vamos a poder acceder a contar con este servicio, como es el caso del bono Juancito Pinto que decíamos, ¿no? Ustedes no pueden acceder a ese beneficio, pero los niños de colegios públicos, desde kinder hasta secundaria, pueden acceder a este servicio. ¿Pueden observar la diapositiva? No, No, licenciada. licenciada. No, licenciada. A ver, vamos a ver qué es lo que ocurrió. ¿Ahora sí? Sí, licenciada. Sí, se ve. licenciada. Se desordenó. Ok. Entonces decíamos que cuando nosotros vemos las características de un servicio público debemos de considerar tres aspectos. La generalidad, cuando se presta el servicio a un grupo de la población que cumple ciertas características para acceder a un beneficio, como es el caso del bono Juancito Pinto, ¿no? El caso de la igualdad, que todos vamos a tener acceso a la misma calidad y cantidad de servicio, dependiendo de nuestro requerimiento y nuestra capacidad adquisitiva para poder cubrir con el requerimiento mínimo que necesitamos para poder acceder a estos servicios. El tema de regularidad y continuidad, hemos visto que hay servicios que cumplen con ambos y hay algunos que tienen la característica de regularidad, es decir, cumplen un ritmo, un cronograma, como en el caso del recojo de residuos sólidos, y continuidad, que no tiene ningún tipo de interrupción, como es el caso de la energía eléctrica, ¿no? Vamos a ver, bueno, les decía que se ha desordenado un poco esto, y vamos a ir viendo qué beneficio cumple el tema de los servicios públicos. Decíamos en un principio, cuando trabajábamos con el tema del IDH, que estamos tratando de establecer el nivel de desarrollo humano que tiene la población en función de la capacidad de acceso a estos servicios con estas características. Entonces, vamos a ver qué significa desarrollo humano bajo estos criterios. Mary Condori, ¿se encuentra Mary? Mary hoy no está en clase. Fabiana Coro, ¿se encuentra Fabiana? Sí, licenciada. Ayúdeme con la definición de desarrollo humano, por favor. El desarrollo humano, proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que lograr alcanzar el humano de la población a través de la prestación de los servicios públicos. ¿Y a qué se denominará desarrollo humano? Es a mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. De manera que si nuestros ciudadanos acceden a estos servicios de manera continua, igualitaria y generalizada, vamos a poder garantizar que hubiéramos cubierto las necesidades de la población y hubiéramos logrado el desarrollo humano de nuestro entorno. Recuerdan el video de Noruega, establecían criterios, ¿no es cierto? ¿Cuál era la condición ideal de un estudiante? Que pueda acceder a la educación de manera gratuita. ¿Cuál era la condición ideal de una persona de la tercera edad? Que ya llegando a la tercera edad pueda garantizarse un beneficio de vejez que le permita mantenerse durante los últimos años de vida y que pueda acceder además a los servicios de salud de manera gratuita para no estarse preocupando por esas situaciones, ¿no?
También ocurría en relación al tema del trabajo y algunos otros aspectos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el desarrollo humano se visualiza la condición ideal de nuestra población y en algunos casos inclusive estableciendo segmentos, ¿no? Una persona con discapacidad que forma parte de la población, ¿cuál tendría que ser la condición ideal? Tendría que tener una capacitación óptima para que esta persona aprenda a desenvolverse de manera independiente y pueda acceder a mejores condiciones de vida. ¿Cuál será la condición ideal, por ejemplo, de un productor agropecuario? Poder contar con el conocimiento y las herramientas y condiciones adecuadas para poder desarrollar su actividad agropecuaria, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál será la condición ideal de una mujer en gestación? Poder acceder a una revisión continua que garantice que ella y su niño puedan contar con condiciones óptimas durante la gestación, durante el parto y posteriormente. Entonces, cuando hablamos de desarrollo humano, nosotros planteamos el ideal, cómo nos gustaría que sea la sociedad, cómo nos gustaría que viva cada uno de los segmentos de la población. ¿Qué tendría que tener cada familia? ¿Qué tendría que tener cada persona dada su particularidad? Y bajo esas características, tendríamos que brindar los servicios que puedan garantizar este desarrollo humano. ¿Qué es el IDH? Estuvimos hablando de esto en un principio, ¿no? Y decíamos que era un indicador que ha sido calculado en 1990 por la PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué considera este indicador? Establece una clasificación de países en diferentes niveles de desarrollo. Por ejemplo, establece en un parámetro de 0.8 a 1 que tiene un nivel de desarrollo muy alto, de 0.7 a 0.79 alto, de 0.5 a 0.6 medio, de 0.3 a 0.5 bajo, ¿no? Entonces, este es el parámetro en el que clasifica los países. ¿Qué considera para hacer este cálculo? Considera la esperanza de vida, lo que decían sus compañeros, ¿no? ¿Cuántos años puede llegar a vivir en las condiciones actuales una persona en cada país? Es diferente por el tema de acceso a educación, a salud, a alimentación, a trabajo, qué sé yo, en diferentes condiciones. Esto va a generar que la persona haya alcanzado, si se quiere, un nivel de desgaste en su vida. Y por tanto, el número de años que podemos llegar a vivir es diferente en cada país. En los países de alto desarrollo, el nivel de vida promedio está entre los 80 y 90 años. En cambio, en países en vías de desarrollo, estamos en el margen de entre los 60 y 70 años. Entonces, es muy muy alta la diferencia que existe entre unos y otros, ¿no? De manera que tenemos que lograr garantizar que la población acceda, por ejemplo, a servicios de salud, a una muy buena alimentación, a una muy buena preparación física para que pueda tener y ampliar su esperanza de vida. La educación también es un parámetro que se toma en cuenta, considerando que la educación es el nivel de formación que puede llegar a tener el ciudadano en condiciones técnicas, ¿no? Y el ingreso per cápita, es decir, ¿cuánto gana una persona en estos países? ¿Recuerdan cuando veíamos el video de los países con un nivel de desarrollo más pobre? Llegaban a tener un ingreso por día de 15 bolivianos por familia para poder subsistir. Eso es muy poco, ¿no? Para poder establecer un criterio de desarrollo humano. ¿Cuál habrá sido la situación en Bolivia? Nuestra esperanza de vida al nacer era muy, muy baja, ¿no? Miren, en 1990, nuestro promedio, digamos, de esperanza de vida era de 56 años. O sea, prácticamente nos despedíamos de este mundo a los 56 años. Quienes pasaban de esta edad ya estaban viviendo horas extras, ¿no? En el 2019 hemos alcanzado a 71 años. Todavía es muy poco. Todavía es muy limitada la esperanza de vida al nacer.
Es obvio que estamos hablando de promedios. Nadie que llegue a los 71 años se va a morir ese día, ¿no? Sino que tenemos un promedio de condiciones de vida y años a los que nosotros accedemos en condiciones ideales. Años esperados de escolaridad. ¿Qué establece este criterio? ¿Cuántos años llegamos a capacitarnos realmente como bolivianos? En 1990 accedíamos a 11 años de capacitación y en el 2019 hemos accedido a 14 años. No hemos variado mucho, ¿no? Todavía hay una corta diferencia y un gran trabajo por hacer en el tema de la capacitación de cada uno de nosotros. ¿Cuántos años promedio de escolaridad que tiene relación con este tema? Hoy en día estamos, bueno, hasta antes de la pandemia estábamos con 9 años promedio de escolaridad. Es muy poco, ¿no? Mucha de nuestra población en edad escolar no alcanza a concluir sus estudios. El tema del ingreso per cápita está entre 4.000 y 8.000 bolivianos. El valor del IDH que alcanzamos es de 0.7. Veamos en qué nivel nos encontramos de desarrollo. Estamos en el tope mínimo del valor alto. Estamos llegando a establecer este criterio. Ahora es cierto que también a muchos de estos valores que tenemos podrían llegar a tener algún nivel de sesgo. Entonces, sin embargo, podríamos decir que estamos avanzando en cuanto al tema de desarrollo humano en Bolivia. Ha habido un crecimiento en cuanto a los parámetros. Bien. Entonces, ahora tenemos que entrar a ver qué tipo de elementos se tendrán que considerar en cuanto a los servicios públicos. Y debemos de considerar 3 elementos. Primero, ¿qué entidad de la administración pública está relacionado con este servicio? Dado que se trata de un servicio público, tiene que estar administrado por un nivel estatal. ¿Recuerdan qué decía la definición? Era la primera apreciación, ¿no es cierto? Debe estar a cargo de una entidad estatal. Entonces, debemos identificar en cada uno de los servicios públicos qué entidad del gobierno, ya sea el gobierno nacional, el gobierno departamental o el gobierno municipal, está relacionado con la prestación de este servicio público. Luego vamos a encontrar a una entidad gestora. ¿A qué se referirá entidad gestora? Se refiere a aquella entidad que está directamente relacionada con la prestación del servicio. Su financiamiento, su administración estará a cargo de una entidad pública, pero la responsabilidad de prestar el servicio va a estar a cargo de una entidad gestora. Y el usuario, ¿quién es el beneficiario de estos servicios? Entonces, vamos a ir viendo algunos ejemplos en relación a cómo identificar esto. José Marquina, ¿se encuentra José? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, José. ¿Cómo podría encontrar estos 3 elementos en el cementerio general en relación a los entierros? Los entierros, el servicio de entierro para un ciudadano, ¿será un servicio público? Yo creo que no, licenciada, ya que el cementerio general te cobra, ¿no?, un cierto monto para que tu familiar o persona que haya fallecido pueda permanecer en ese lugar. Entonces, en ese sentido, no estaría cumpliendo con lo que el servicio público, con lo que indica que no tiene ningún lucro, ¿no? En este caso, ¿creen ustedes que el cementerio general tenga algún nivel de lucro? ¿O será solamente un costo de, bueno, se estaría cubriendo los costos de operación? Yo creo que sería lucro, tal vez, licenciado. ¿Habrá una
utilidad como resultado de la actividad en el cementerio? ¿Creen ustedes? José, ¿usted cree que en el tema, por ejemplo, de recojo de residuos sólidos, será un servicio público o un servicio lucrativo? Eso ya sería un servicio público, licenciada. Pero en el tema, a comparación del cementerio general, licenciada, los costos que establecen son muy altos, ¿no, licenciada? Incluso en esta pandemia se ha podido observar que ha habido muchas denuncias donde los mismos ciudadanos se han quejado de que las mismas cremaciones han tenido un costo excesivo, ¿no? Mientras que los recojos de los sólidos ya es un costo, se podría decir, ya establecido, que mensualmente nosotros pagamos, ¿no, licenciada? Pues sí, pero le cuento que en el caso, por ejemplo, del cementerio general, la hoja de costos que tiene únicamente y los insumos que requiere para poder dar mantenimiento al lugar. Y sí, tiene una tasa, evidentemente, pero esta tasa está orientada a cubrir los costos de lo que se involucra en la prestación del servicio del cementerio general. Entonces, les cuento que sí se trata de un servicio público y que en realidad no tiene un costo lucrativo, sino que tiene un costo de sostenibilidad, ¿no? Y en realidad se trata de una tasa que ha sido aprobada y verificada por la entidad reguladora, que en este caso llega a ser el Consejo Municipal. En esas condiciones, José, ya bien de hecho las aclaraciones, es evidente, ¿no? De que muchas veces entra en susceptibilidad, estaremos pagando de más, estaremos pagando menos, y ocurre con todos los servicios en los que tenemos nosotros que erogar un gasto. ¿Cuántas veces no escuchamos las denuncias en relación al servicio de energía eléctrica, al agua potable, al gas y demás, ¿no es cierto? Entonces, sí, puede ser muchas veces sujeto de cuestionamiento, pero son servicios públicos finalmente. En este caso, José, ¿quién sería la administración pública o la entidad estatal que está a cargo de este servicio? La alcaldía, licenciada. Exactamente, el gobierno municipal. Entonces, como responsable o administrador público, vamos a tener al gobierno municipal. Tiene que ser alguien del nivel central, departamental o municipal vinculado con el Estado, ¿no? Una entidad territorial autónoma. ¿Y cuál será la entidad gestora, José? En este caso sería la administración del cementerio general. Exactamente, el cementerio general, ¿no? La administración del cementerio general. ¿Y quién sería el usuario? ¿O quiénes serían los usuarios? La población, la ciudadanía, licenciada, la ciudadanía de Potosí en general. Exactamente, la ciudadanía, ¿no es cierto? De manera que todos en un momento crítico, como es el caso del fallecimiento de alguien cercano, vamos directamente al cementerio general a solicitar este servicio. En Potosí, sobre todo, no contamos con un cementerio de carácter privado. Hace algunos años se estaba queriendo generar este tipo de emprendimiento, pero la verdad no escuché más y no sé si será o estará en vigencia. Hasta donde conozco, existe solamente el servicio público en el tema de cementerio, ¿no? Entonces, en el caso del cementerio, la administración pública está dada por el gobierno municipal. La entidad gestora llega a ser el cementerio como tal y el usuario llega a ser las familias, ¿no? De el difunto. En el caso, a ver, vamos a ver un ejemplo más para verificar si nos hemos llegado a adentrar en el tema. Eddie Cayo, ¿se encuentra Eddie? Sí, licenciada. Buenas tardes, Eddie. En el caso del Hospital Bracamonte, la prestación de servicio en ese hospital, ¿cómo podría identificar usted estos elementos? ¿Quién será la entidad estatal?
¿Cuál será la entidad de administración pública? Estaría a cargo el gobierno departamental porque es parte del sistema de salud, pero de los hospitales ya de tercer nivel. Y en este caso estaría el gobierno departamental a cargo, y también estaría en eso sedes, como una administración pública. En esto sería Exactamente. una administración pública compartida, más o menos. Exacto. Entre la gobernación y el Ministerio de Salud, representado por el CEDES. Muy bien. ¿Quién sería la entidad gestora? Sería el servicio del cual prestan. Ya en este sentido estaría, por decir, médicos especialistas, ¿no? Eso sería una entidad gestora que va La misma directamente. entidad tiene que ser, ¿no? En este caso sería el hospital como una institución, el Hospital Bracamonte como institución, con todo el personal que tiene. Sí, eso sí. ¿Ya? ¿Y usuarios? ¿Quiénes serían los usuarios? Toda la población, en este caso, que reciba o que necesite una atención médica. Muy bien. En el caso del Centro de Salud Avaroa, ¿habría alguna variación? Sí, porque el centro de salud Avaroa, hasta donde tengo conocimiento, ahora está como, es la parte central o es la parte donde se reúne toda la información de todos los centros de salud. Pero en este caso ya no estaría el gobierno departamental como una administración pública, sino estaría el gobierno municipal, que maneja los centros de salud y los hospitales de primero y segundo nivel. Muy bien, perfectamente. Entonces, cuando nosotros vemos la característica de cada una de las prestaciones de servicios en nuestra población, podemos ver que existe una diferenciación, ¿no? Y justamente en el anterior tema ustedes han ido analizando las cartas orgánicas de los gobiernos municipales y hemos podido establecer que cada uno de los niveles tiene ciertas competencias. Y justamente como dice su compañero, en el tema de salud, por ejemplo, los centros de salud no están a cargo de la gobernación directamente, sino están a cargo del gobierno municipal. Y en el caso de los hospitales, como es el caso del Hospital Bracamonte, está a cargo de la gobernación compartido con el CEDES, ¿no? El representante del Ministerio de Salud. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando hablamos de servicio público? Debemos poder identificar estos tres elementos. Va a haber una entidad de cualquiera de los niveles de administración pública, sea del nivel estatal, del nivel departamental o del nivel municipal, encargado de dar seguimiento, financiar y coordinar actividades en relación a un servicio público. Va a haber una entidad gestora. La entidad gestora es la que se encarga de prestar efectivamente el servicio, como es el caso del cementerio, por ejemplo, ¿no? El municipio tiene la obligación de administrar, dar seguimiento, verificar la actividad y financiar las actividades para poder cubrir un costo que sea accesible para quienes van a utilizar este servicio, pero no se encarga de realizar la actividad misma. ¿Quién está encargado de realizar la actividad? La administración del cementerio general juntamente con todo el personal. Entonces, esa llega a ser la entidad gestora. Lo mismo ocurre en el hospital. El Ministerio de Salud a través de los sedes y la gobernación y demás van a apoyar desde sus competencias a que se conforme esta institución, que pueda contar con todos los requerimientos. Por un lado, brindarán los ítems para contar con los profesionales y por otro lado, garantizarán infraestructura, equipamiento para que se pueda desarrollar la actividad en el Hospital Daniel Bracamonte, ¿no? Pero ¿cuál será la entidad gestora? La entidad que se encarga directamente de prestar el servicio va a ser el hospital, como entidad, como institución, considerando personal técnico, es decir,
médicos, enfermeras, personal administrativo y todo lo que conlleva el tema de prestar el servicio a la población. ¿Quiénes serán los usuarios o beneficiarios, en este caso en el servicio público? Serán las familias o dependiendo del tipo de actividad, ¿no? Si estuviéramos hablando de educación, por ejemplo, los usuarios serían los niños, jóvenes o en su caso ustedes, que son parte de la población y usuarios de un nivel educativo. Entonces, dependiendo del tipo de servicio, vamos a poder encontrar estos tres elementos. Muy importante. Clasificación tendrán ahora entonces los servicios públicos. Vamos a ver hasta dónde alcanza la clasificación de servicios públicos. Vamos a trabajar ahora con María Gutiérrez. ¿Se encuentra María Gutiérrez? María no está el día de hoy. Gustavo Caspa, ¿se encuentra Gustavo? Buenas tardes, Gustavo. Ayúdeme con la primera clasificación y explíqueme, por favor, a qué se refiere cada uno de estos tipos de servicios. Sí. Sí, se le escucha muy bien. Si nos pudiera identificar la institución de administración pública y el ente gestor, le agradecería. En el caso, perdón, Gustavo, en el caso de EMAP, ¿quién será la entidad pública? EMAP es la entidad gestora. ¿Quién será la entidad pública y quiénes serán los usuarios? Exactamente. Muy bien. Adelante. En realidad, recuerdan cuando veíamos la LOPE, la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, APOS está figurando como parte de un ministerio, del Ministerio de Agua Potable, ¿no? Y Medio Ambiente. Sí, aunque tiene como directorio a personal de la gobernación y personal del municipio, pero no está directamente vinculado, ¿no? Ni con la gobernación ni con el municipio. Está directamente con el ministerio. Muy bien. ¿Quién es la entidad pública? Al igual que en el tema de APOS, también hay un ministerio directamente vinculado con el tema de energía. ¿Sí? ¿Quién será la entidad gestora? YPFB, efectivamente.
Ah, pues, sí. En el tema como tal de administración de la distribución de agua y alcantarillados está, pues, ¿no? En el tema de implementación para el tema de alcantarillados, sí cumple el tema de la alcaldía algún nivel de competencia. ¿Quiénes son los usuarios en todo este grupo? Las familias, ¿no es cierto? La población, específicamente familias, y por eso se considera una primera clasificación domiciliaria. Muy bien, Gustavo. Muchas gracias. Entonces, tenemos una primera clasificación, estamos hablando de los servicios domiciliarios, ¿no? Todo aquello con lo que llegamos a contar nosotros para poder desarrollar nuestras actividades diarias en nuestros hogares. Muy bien. Vamos a ver el segundo grupo de clasificación. Ingrid Cayo, ¿se encuentra Ingrid? Sí, Lisa. ¿Cómo está Ingrid? Ayúdeme con la segunda clasificación de la misma manera, identificando entidad pública, entidad gestora y beneficiarios. ¿Cómo? Mm, Recuerda, en la anterior diapositiva decíamos que todo servicio público cuenta con tres elementos. Una entidad pública, tiene una entidad gestora, que es la que presta el servicio, y tiene un usuario, ¿no es cierto? sí. En función de esto, explíqueme cada uno de estos servicios que tiene la clasificación de seguridad social. Mm, Adelante, la voy a ir colaborando. eh, a ver. mm, 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 Adelante. Una Vamos a ver pausa, primero. una pauta, Lice, más o menos. Ya. ¿A qué? A ver, en el caso de seguridad social y jubilaciones, ¿a qué se están refiriendo las jubilaciones? Las a las personas de tercera edad, licenciada. Ya. ¿Cuál es la entidad gestora en el caso de jubilaciones? Existen dos. Em, jubilaciones, hay, sí, a ver, estoy perdida, dicen en esa parte. A ver, ¿dónde haría usted las aportaciones para contar con una jubilación? Creo que son los AFPs. Exactamente, ¿no? ¿Cuántas administradoras de fondos de pensiones existen en Bolivia? Creo que son dos. ¿Cuáles son? Eh, A ver, ¿quién quiere ayudarle a su compañera? ¿Cuáles son las dos administradoras de fondos de pensiones que hay en Bolivia?
A ver, vamos a ir buscando ayuda. ¿Recuerda, Ingrid, quiénes son? No, yo que sepa, licenciada, AFPs nomás. Ay, Ya. Estas dos entidades son las entidades gestoras. ¿Quién es el beneficiario en el caso de las jubilaciones? El que aporta, licenciada, creo que es previsión igual, ¿no? A ver, Exactamente. la que es AFP Previsión y AFP Futuro, ¿no es cierto? Son las dos. Entonces, en este caso, tenemos dos entidades gestoras, AFP Previsión y AFP Futuro. Muy bien. Ahora, ¿quiénes serán los beneficiarios? ¿Qué características tendrán los beneficiarios? ¿Todos seremos beneficiarios de las jubilaciones? mm, No, las no, personas, ¿no? solamente los que aportan. Ya, los que han aportado y que cumplen con qué edad. Creo que me parece 60, ¿no? Dice 60 y 65 años. Exactamente, 60 y 65 años. Entonces, en el caso de las jubilaciones, tenemos dos entidades gestoras en Bolivia, ¿no? De orden privado. Estamos hablando de la AFP Previsión y la AFP Futuro. ¿Quién es el beneficiario de una jubilación? Es la persona que haya hecho las cotizaciones necesarias, o como ustedes dicen, los aportes necesarios, y que va a acceder a un monto mensual para poder desarrollar su vida en lo que le resta de manera cómoda y garantizada, ¿no? Que pudiera poder acceder a un nivel de vida adecuado. ¿Cuál será la entidad pública encargada de estas AFPs? ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de la ley, la LOPE, y hemos visto las actividades de los ministerios? A uno de esos ministerios le tocaba la administración. ¿Recuerdan a cuál era? ¿Recuerda? Creo que nadie se acuerda. Vamos a ver quiénes están en clase hoy. Gonzalo Ministerio de Choque. Economía y Finanzas, Lice. Exactamente, Nicolás. Acaba de salvar al grupo de una tarea que estaba por dejar. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el que se encarga de la administración, verificación y seguimiento de las AFPs, ¿no? Entonces, la entidad pública va a ser el ministerio, es de orden central. El tema de la entidad gestora van a ser las AFPs, las dos que conocemos, y el usuario no es toda la población. En este caso, son personas que hubieran realizado los aportes y estén por encima de los 60 y 65 años, ¿no? Dependiendo si son hombres o mujeres. Entonces, bajo esas características se genera este servicio público de jubilación. Y también vamos a considerar esto en relación a las jubilaciones y pensiones, ¿no? En el caso de invalidez, ¿qué tipo de beneficio se genera para estas personas con algún nivel de invalidez? ¿Alguien sabe? Eso es cuando les da una pensión, ¿no? Dicen a los que tienen un riesgo común, digamos. Un grado de Tienen invalidez, afiliado, ¿no? creo. Sí, tiene Muy que bien. demostrar iguales. Exactamente. ¿Cuál es la entidad gestora? La AFP, dice, Para quienes están parece, asegurados, no sé si estoy sí, bien. la AFP. Muy bien. ¿Y quién será el usuario? Las personas que tienen enfermedad o que tienen riesgo profesional, ya depende. Que hayan
Adelante, adelante. Aportado también, que hayan aportado. No, creo que son pensiones, ¿verdad, dicen? Los que tienen una incapacidad total o definitiva para poder efectuar un trabajo, por ejemplo. Exactamente. Entonces, cuando vemos en el tema de las AFPs, también las aportaciones cubren, ¿no? Contra algún accidente o alguna afectación a la salud que se hubiera podido generar como resultado del trabajo. En esas condiciones se genera también una pensión por invalidez, de manera que se da a las personas que están aportando y tienen algún tipo de afectación que restringe su capacidad para continuar desarrollando una actividad laboral. Se supone que este tipo de servicio, por ejemplo, tendría que ser una obligación también de la entidad en el órgano municipal y en el órgano departamental, de manera que ellos deberían de generar algún tipo de apoyo a esta población vulnerable. Por ejemplo, en la ciudad de Potosí tenemos una entidad gestora que no depende de ninguna entidad pública. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Ustedes conocen alguna entidad que apoye, por ejemplo, a los no videntes? Pues existe la Escuela de No Videntes Wenceslao Alba, ¿no? Que tiene apoyo en capacitación a las personas que tienen este tipo de incapacidad para poder mantenerse en un nivel de autogestión, si se quiere, y que puedan lograr desarrollar su vida de la manera más normal posible. Entonces, tenemos este criterio. Hasta hace algunos años, esta entidad lograba y contaba con algún nivel de respaldo en lo que es el tema de educación, del Ministerio de Educación a partir de SEDUCA. Pero me parece que en los últimos años ya no están accediendo tampoco a ese beneficio. Bien. Atención médica. ¿Quién será la entidad gestora en el caso de la atención médica? ¿Serán públicos? ¿Serán privados? ¿Habrá de ambos? Maribel Benavides, ¿se encuentra Maribel? Vamos avanzando, si no va a quedar como tarea. Y les aseguro que es una pregunta que normalmente entra al examen, ¿no? Identificar en algún tipo de servicio tanto la entidad pública, la entidad gestora, como el usuario. No está Maribel. Pamela ya trabajó con nosotros. María Chiri, ¿se encuentra María? Muy bien, dos más y vamos a dejarlo como tarea. María Quispe, ¿se encuentra María? No está María tampoco. Y finalmente, Leslie Mercado. ¿Se encuentra Leslie? Sí, licenciada. Leslie. Salve a su grupo de una tarea. En el caso de atención médica, ¿cuál será la entidad pública? ¿Cuál será la entidad gestora? ¿Y quiénes serán los usuarios? La entidad pública es el Ministerio de Salud. Muy bien. ¿Cuál es el otro, dice? La entidad gestora, ¿quiénes serían? Los hospitales o los centros de salud. ¿Públicos o privados? Públicos. Muy bien. El otro, la población en general. Muy bien. La población en general. Acaba de salvar a su grupo de una tarea. Muy bien, Leslie. Finalmente veremos la política habitacional. ¿Qué significa esto?
que en algunos países también se considera como servicio público la capacidad que tiene la institución pública, es decir, en cualquiera de sus niveles, el Estado, el nivel departamental o el nivel municipal, para poder garantizar un lugar de habitación seguro para las familias y para la población en su conjunto. En nuestro país no se genera como una actividad continua, ni tampoco generalizada, ¿no? Se puede ver en algunos casos. Se ha estado generando una política de vivienda para algunos sectores en algunos lugares y se han generado viviendas para poder apoyar sobre todo a la población más vulnerable. No se generaliza, no todos estamos accediendo a esto. Han tratado de impulsar políticas en relación a este servicio desde diferentes ministerios. Unos, en el tema de obras públicas, han tratado de generar estas viviendas para poder dotar de viviendas a las familias que tienen alto riesgo, ¿no? Que tienen una familia numerosa y que tienen un alto nivel de pobreza. Entonces, se les está tratando de aportar así. También el Ministerio de Economía y Finanzas ha tratado de generar una política de manera que se han trabajado con las entidades financieras para poder brindar créditos a la población y poder acceder la población a un crédito para vivienda en condiciones de tasas mucho más bajas que las normales, ¿no? Entonces, no ha sido, digamos, un objetivo del gobierno el cumplir con este servicio, pero se considera en la clasificación porque hay países que sí consideran una obligación del Estado el poder brindar una garantía habitacional a la población, es decir, tener un techo seguro. Muy bien. Por hoy vamos a quedar aquí. Rápidamente para la siguiente clase vamos a terminar de revisar esto, ¿no? El día de mañana vamos a terminar de revisar esto. Les voy a pedir, por favor, que vayan revisándolo. No quiero dejarlo como tarea porque tenemos una tarea un poquito más pesada luego. Entonces, para que no quede como tarea, el día de mañana, de la misma manera, voy a ir trabajando con cada uno de ustedes para trabajar esto. Entonces, lo voy a pasar esta diapositiva al grupo para que vayan revisando entidad gestora, entidad pública y cliente o usuario, para que no nos detengamos en esto. Tenemos el día de mañana un trabajo muy interesante con el tema del SICOES, cómo trabajarlo, cómo estudiar y cómo bajar proyectos. Entonces, me interesa más que ustedes aprendan a desarrollar este trabajo porque va a ser parte de la nota para el segundo parcial. Entonces, es importante que el día de mañana prestemos atención a las clases que tenemos el día. Muy bien, entonces por hoy día me despido de ustedes y nos vemos en la clase el día de mañana. Que les vaya muy bien. Hasta luego, jóvenes. No se olviden de revisar los elementos de estos servicios públicos. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Luego, licenciada. Luego, Sí.